Buenas tardes, estimada doctora Paula Noya. Quien habla es Natanael Figueroa, estudiante de Clínica Legal 2, turno mañana UPDS. Bueno, a continuación lo que vamos a realizar ahora es la actividad 2, que es el análisis de una sentencia constitucional, la número 1036, quebrado 2002-R, y una representación visual de la explicación de esta sentencia a través de los legos que tenemos aquí, ¿no? Para introducirnos, pues esta sentencia habla referente acerca de cómo, de la importancia que tienen las etapas penales dentro de un proceso penal, la importancia de seguir cada etapa al pie de la letra como lo establece nuestra constitución y nuestras leyes, ¿no? ¿Por qué? Porque un mal proceso dentro de una etapa o, una, o unos actos procesales mal realizados pueden desembocar en la nulidad de los actos, ¿no? y de los actos procesales. En ese sentido, por defectos, que se yo, absolutos, por no hacer las cosas conforme a la Constitución y a las leyes como lo establecen para de acuerdo a la etapa en la que se encontraba el proceso penal. Y es en ese sentido que esta sentencia analiza la importancia y analiza más que todo las subetapas que tienen las etapas del proceso penal para que nosotros el día de mañana como futuros abogados o autoridades jurisdiccionales sepamos, ¿no?, cómo se debe realizar las mismas. Bueno, ¿cuál es el contexto de la sentencia constitucional 1036 quebrado 2002-R? Bueno, primeramente es la revisión, ¿no?, de una resolución emanante de una acción de amparo constitucional presentada por supuesto por unos abogados en representación de su defendido en contra o hacia un juez y un fiscal por la vulneración como dice, a la dignidad, al derecho a la dignidad, a la seguridad jurídica y a la defensa, y al estar informado de la imputación, también a la presunción de inocencia y en síntesis es al debido proceso. Así que de eso se trata el análisis de esta sentencia, todo emanante de qué, de un mal actuar de las autoridades jurisdiccionales y también de la fiscalía en alguna de las subetapas del proceso penal, en este caso de la etapa preparatoria. Este, Describe brevemente el caso o la situación que llevó a la sentencia. Bueno, el fiscal no informó dentro del plazo establecido que tenía dentro de las 24 horas de la ampliación que tenía la querella. Primer paso a tomar en cuenta. Lo hizo un mes y medio después. Tampoco notificó con la querella ni con la ampliación de la querella a los que estaban en ese momento imputados. Y algo muy curioso, un año después de la presentación de la querella, de la ampliación de la querella ahí en fiscalía, un año después recién imputó formalmente, que fue en fechas, para que tengamos exacto, 11 de mayo del 2002. Un año después presenta la imputación formal un 11 de mayo del 2002 y a los 5 días, un 15 de mayo del 2002, presenta la acusación formal. En ese entendido, en un lapso de 5 días, no mayor a 5 días, presenta tanto la imputación formal como la acusación formal. Por supuesto, y haciendo durar más de lo que debe a la etapa preparatoria, haciéndola durar más de un año sin motivo y sin razón fundada alguna. Bueno, ese es el contexto de la sentencia constitucional 1036 quebrado 2002-R. Para desarrollar el tema, para ya profundizando un poco más de la sentencia, ¿no? Vamos a mostrar un poco de lo que tenemos aquí, que es nuestra maqueta realizada con Lego. Bien, acá yo aquí tengo dos. Esta primera maqueta que vemos aquí representa la etapa preparatoria, que podríamos decirlo que es como que bueno, me explico mejor. Acá al final de la maqueta se encuentra una patita. Esta patita representa la petición que tienen las partes, ya sea la parte acusadora o la parte defensora. Y la petición, por supuesto, es una sentencia, ¿no? Sea absolutoria o condenatoria, dependiendo del fin que tienen las partes. Esta es la patita. Y aquí tenemos
al principio de la maqueta una tortuguita. Esta tortuguita representa a las partes, ya sea la parte acusadora o la parte defensora, y también por supuesto puede entrar el fiscal en la misma, ¿no? Y esta tortuguita quiere llegar a la patita, o sea, las partes quieren llegar a su petitorio, a su sentencia, y para llegar a eso tienen que pasar por todo esto. Son como estaciones que cada una tiene sus obstáculos, y que cada una tiene sus obstáculos. En ese entendido, pues la primera estación representa la etapa preparatoria. La segunda estación representa la etapa intermedia y la tercera y última estación representa la etapa del juicio oral. En ese entendido, cada estación que representa las etapas del proceso penal tienen su subetapa. Aquí, a ver, no sé si se logra visualizar, permítanme ver mejor. Pues, si pueden ver, tiene como escaloncitos esta primera etapa, que es la etapa preparatoria. Y cada escaloncito representa una subetapa que la tortuguita tiene que ir avanzando, ¿no? Por ahí, bueno, primera etapita, segunda etapa, tercera etapa, que llega hasta aquí. Una vez que llega aquí, tiene la vía libre para ir a la siguiente etapa. No se puede desviar. ¿Por qué? Porque hay muros. Hay muros que no dejan que se vaya. Esos muros pueden representar también el trébol del debido proceso, que a la vez es un derecho, una garantía y un principio, ¿no? Así que por ende tienen que seguir sí o sí las subetapas y las etapas que están establecidas. Pero estamos viendo la etapa preparatoria. La etapa preparatoria tiene dentro de la misma, de acuerdo a la sentencia constitucional 1036, tiene tres subetapas muy importantes. La primera, que vemos el primer peldañito, aquí coloquemos la tortuguita, primer peldaño. Tiene la denominada actos inicial. ¿Qué significa esta etapa de actos iniciales? Es la presentación, ya sea de la denuncia o de la querella. Puede ser, por supuesto, en la policía, o si es oral o escrita dentro de las 24 horas, o en la fiscalía ya, bueno, pasado el tiempo, ¿no? Es la primera, el acto inicial, la querella o la denuncia. Y por supuesto es el conocimiento de que ya llega a tener la autoridad o el fiscal asignado al caso acerca de lo que va a pasar. Por eso se llama el acto inicial de la etapa preparatoria. Después tenemos la siguiente subetapa, que significa es el desarrollo de la etapa preparatoria. En esta parte ya se puede presentar una imputación formal. La imputación formal representa ya cuando ya la fiscalía puede ya tener cientos indicios, de acuerdo a los actos investigativos realizados, de que cuya persona a la que están procesando pues, puede tener dicha responsabilidad penal, puede ser la presunta autora del hecho punible. Y ya con esos ciertos inicios imputan formalmente. Y ahí ya van avanzando a la etapa de al medio, a la segunda subetapa de la etapa preparatoria. Una vez que pasan esa subetapa, avanzan al último peldañito, que la voy a poner por este lado por comodidad. Ahí está. El último peldaño, a ver, para que se pueda apreciar mejor. Ahí está, se encuentran en el último peldañito ya. Una vez que llegan a esta subetapa, ya presentan su acusación formal. Una vez ya pasado por la etapa primera, la etapa inicial, que es la presentación de la denuncia o la querella, una vez pasan por la etapa de la imputación formal a través de los actos investigativos, de alguna forma preliminares, ¿no? Que pueden ser el informe psicológico, informe social, el informe de la policía, si es así es alguna llamada pues de la policía que acudió en ese momento, ¿no? En flagrancia, o también que fue hecho en flagrancia. Esos son los actos iniciales preliminares que se puede dominar, o también la declaración de la víctima del acusado, ya con esas cosas que ya tienen, ya han recolectado todo, y ya tienen de alguna forma certeza de que a la persona que están imputando es la autora del hecho punible, y por eso presentan una acusación formal. Y la acusación formal ya
les da la vía libre para salirse de la etapa preparatoria y ir a la siguiente etapa, que es la intermedia, y así sucesivamente hasta llegar a la última etapa, juicio oral, y volver a ir y bueno, y encontrarse con lo que querían, ¿no? Que es, recordemos, su petitorio, su sentencia condenatoria o absolutoria, dependiendo, dijimos, de la parte o del petitorio de las partes. Esa es una representación que pude realizar de la sentencia hoy analizada. Avancemos con la siguiente pregunta que dice: ¿qué desafío enfrentaste al construir una maqueta con las piezas del Lego? Bueno, el desafío que enfrenté fue que no sabía cómo armarlo primero. Me costó un poco tener un poco de creatividad para darme, qué sé yo, un poquito de idea o maña de realizarlo así y buscarle el sentido sobre todo a las piezas, cómo podría relacionarlo, ¿no? Porque no es algo habitual, no es algo convencional que se suele realizar. Este, Comparte tus reflexiones sobre las limitaciones y oportunidades que tuviste al representar conceptos abstractos con elementos físicos. Bueno, como lo dije, me costaba relacionar un poco, qué sé yo, esta primera estación con la etapa preparatoria o esta segunda estación, o buscarme hasta las piecitas, digamos, cómo podría representar lo que la parte acusadora, la parte defensora o el fiscal. Y aquí su sentencia condenatoria que es un poco de abrir un poco más la visión, qué sé yo, y para de esta forma uno puede expandir su mente y buscar estrategias, ¿no? Para el diferente tipo de proceso que está teniendo. Y por último vienen las conclusiones. ¿Qué modificaciones sugiere la maqueta para mejorar el proceso penal? Bueno, no sé si en este caso presenta tanto algunas modificaciones, pero sí refuerza, le da sentido, por ejemplo, a lo que es el debido proceso. Por ejemplo, que no se pueden salir de, qué sé yo, de esas son sus paredes, debido proceso, o cada escalón no pueden subir al último escalón si no pasan por el primero, tienen que pasar uno por uno para llegar hasta aquí y recién poder dar el salto. No pueden, qué sé yo, saltarse todo y venir aquí. Eso es lo que no se puede hacer dentro del proceso penal. Es por eso que esta sentencia, al final de cuentas, se la conceden a la parte que planteó el amparo, porque en un lapso de 5 días no se puede presentar una acusación formal, presentar la imputación formal, porque vulnera efectivamente el derecho a la defensa. Se estaban saltando etapas y así. Basándote en la representación visual, ¿qué cambios crees que podrían hacerse para lograr un sistema más eficiente y justo? Bueno, ¿qué cambios? Digamos que este era el fiscal. De alguna forma, darle, qué sé yo, algún incentivo pecuniario hablando un poco mejor. Porque evidentemente somos humanos, ¿no? Quizás ese podría ser un incentivo para hacer un mejor trabajo, o darle una capacitación distinta, un poco más eficiente, un poco más avanzada, o de alguna forma para que no se salten las etapas así, esta tortuguita que es el fiscal o la parte, alguna de las partes, tener algún tipo de supervisión, otro tipo de supervisión especial, ¿no? Para que no se pueda, para que sí o sí tenga que pasar por los procesos, por las etapas y subetapas sin saltarse nada. Y eso sería. Muchas gracias, doctora, por prestar atención y hasta luego.